nombre es Paola Romero. Mi trabajo está centrado en la investigación sobre la transformación del trabajo social en Colombia entre los años 90 y 2025, desde un análisis de influencia profesional en las políticas sociales, aplicando un enfoque mixto. Esto es para la materia de investigación aplicada para la docente Fanny Elizabeth Sacristán Borges. Entonces, en primera instancia tenemos el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, entonces manejamos dos aspectos. En primer aspecto, en primera instancia, tenemos la transformación del trabajo social en Colombia, y esta es la que ha experimentado una transformación significativa, ya que sus reformas estructurales han reconfigurado su papel en la sociedad. Esto limita la capacidad de influencia en la formulación de políticas públicas, y en segundo lugar, las condiciones laborales y falta de reconocimiento. A nivel de pregunta de investigación, me centré en qué medida el trabajo social ha perdido influencia en la formulación y ejecución de políticas sociales debido al impacto de las reformas neoliberales, la precarización laboral y la tecnificación administrativa de sus funciones, las cuales debilitan su capacidad de acción crítica e incidencia política. A nivel de hipótesis de investigación, entonces la hipótesis es cómo Colombia perdió influencia en la formulación y ejecución de políticas sociales debido al impacto de reformas neoliberales, su precarización laboral y la tecnificación administrativa de sus funciones. A nivel de delimitación está temporal, que es de 1990 a 2025, a nivel espacial es el territorio nacional colombiano, y el alcance, hablamos de un alcance descriptivo correlacional, pues pretende describir las transformaciones del trabajo social en Colombia y establecer relaciones entre las condiciones estructurales. Los objetivos de la investigación en este caso son 5: identificar los cambios estructurales en el contexto, analizar cambios estructurales, describir condiciones laborales, analizar discursos académicos y proponer estrategias de fortalecimiento. Entonces tenemos en el marco teórico y estado del arte. Entonces, en el marco teórico usamos dos boletines para entender un poco más la incidencia del trabajo social o la situación del trabajo social. El primero, pues los dos fueron publicados por el Consejo Nacional de Trabajo Social, quien se encarga de la regulación, el registro profesional y la vigilancia ética de la profesión. Estos fueron publicados en el 2017, el boletín número 1, el de contexto normativo y defensa profesional, y en el 2020 el de condiciones laborales y precarización. En el de contexto normativo y defensa profesional destaca mucho el Consejo Nacional de Trabajo Social, que en 2016 existían 32.051 trabajadores sociales con registro profesional, una cifra que evidenciaba un campo laboral en crecimiento, con apenas un 53% formados en universidades públicas y un 47% en universidades privadas. Sin embargo, también alertaba de un riesgo de desprofesionalización debido a la aparición de programas técnicos y tecnológicos que utilizan la denominación trabajo social, pero no garantizan la formación disciplinar completa. En el boletín, en este podemos concluir que es una defensa de la autonomía profesional del trabajo social y de su lugar dentro de las ciencias sociales. Ya en el boletín número 10, que fue publicado en el año 2020, deja ver en un estudio realizado a 2.000 profesionales, hechas por estrato y por región, revela la alta feminización del trabajo social, en donde el 91% de quienes ejercen son mujeres, y esto deja ver cómo hay una brecha de género y la subvaloración económica y política del trabajo de cuidado. Otro hallazgo que también vale la pena mencionar es la contratación por prestación de servicios, siendo la modalidad que más predomina, junto con trabajos temporales y baja estabilidad, condiciones laborales que precarizan aún más, limitan la autonomía y la incidencia profesional. En nuestro caso tenemos el estado del arte. El estado del arte, entonces, manejamos lo que es la transformación en el trabajo social, el neoliberalismo que afecta políticas públicas, la precarización laboral,
especialmente en temas de contratación temporal o prestación de servicios y la pérdida de reconocimiento profesional. A nivel ya de marco legal tenemos la Ley 53 del 77, la Ley 1164 del 2007, el Código Deontológico del Trabajo Social y la Constitución Política de 1991. En nuestro caso tipo y técnica de investigación, pues el estudio que hice adopta un enfoque mixto. La fase cualitativa analiza discursos y documentos normativos y la cuantitativa utiliza datos del Consejo Nacional de Trabajo Social sobre empleo y formación profesional. Se hizo una encuesta a 40 profesionales, más o menos, en donde se hicieron 5 preguntas cerradas respecto al sector en que trabaja, el tipo de contrato, en la influencia del trabajo social en las políticas públicas, el obstáculo y los años de experiencia, en donde se dejó en evidencia que la mayoría se desempeñan en la salud y solo el 30% en educación. A nivel de tipo de contrato, solo el 50% de los trabajadores sociales están contratados por prestación de servicios y el 30% con contratos temporales. Esto confirma la idea de la precarización laboral, donde la estabilidad y los derechos laborales son limitados. Respecto a la percepción, solo el 25% considera que influye realmente en la formulación de políticas. Entonces, estos resultados evidencian que a pesar de su alta participación en programas sociales, los trabajadores sociales aún hoy en día enfrentan contratos inestables y baja participación en decisiones políticas, lo que limita su impacto transformador. Esto para concluir que si el trabajo social quiere seguir siendo un actor estratégico de transformación social, debe recuperar su voz política y su capacidad de incidencia real en las decisiones que afectan a las comunidades. Muchas gracias por su atención.